Imagina a una mujer solitaria y desamparada viviendo en un mundo donde la esperanza parecía un espejismo lejano. No solo era una mujer marcada por sus defectos, sino también por una carga invisible, un pesado peso de demonios que la poseían, controlando su mente, cuerpo y espíritu. Para la sociedad de la época era vista como una paria, rechazada, aislada, considerada impura. Su nombre era María y era conocida como María Magdalena. Pero, ¿quién era realmente María antes de ser tocada por Jesús? Cómo una mujer marcada por el rechazo se convirtió en una de las figuras más poderosas del cristianismo. La historia de María comienza en un lugar de profundo dolor y opresión. Poseída por 7 demonios, era esclava de un sufrimiento que nadie parecía entender. En la cultura judía del primer siglo, ser poseído por demonios no solo significaba un tormento físico, sino también un estigma espiritual. Era vista como maldita, digna de desprecio y vergüenza. Imagínate la soledad que vivió María, el peso de las palabras susurradas por las personas que la rodeaban, las miradas que la seguían a donde quiera que fuera. El mundo de María era oscuro, y la esperanza parecía lejana, como un cielo nublado sin fin. Pero, como cualquier gran historia de transformación, la vida de María dio un giro inesperado e impactante, y la clave de ese cambio fue alguien que se cruzó en su camino: Jesús. La historia de María Magdalena no es solo sobre el sufrimiento y el rechazo, sino sobre la redención y la restauración. Lo que parecía ser el final de su viaje fue en realidad solo el comienzo. Cuando encontró a Jesús, no solo encontró a un sanador, sino a alguien que la vio como realmente era. Alguien que, en lugar de alejarla, la liberó de sus demonios y la transformó en una nueva mujer, con una nueva identidad, ya no definida por su pasado, sino por la gracia que le llegó. Si la historia de María Magdalena tocó tu corazón y crees en el poder de la fe, no olvides dejar tu like. Y, si aún no estás suscrito, aprovecha para suscribirte al canal y estar al tanto de más historias inspiradoras como esta. Comparte en los comentarios lo que significa para ti la transformación de María. Pero, ¿cómo pudo suceder algo tan profundo y transformador? ¿Cómo pudo una mujer, al borde de la desesperanza, convertirse en la primera testigo de uno de los mayores milagros de la historia? La respuesta está en la gracia divina y en el poder de Jesús para restaurar y dar dignidad donde antes solo había rechazo. Cuando Jesús entró en la vida de María, no solo expulsó a los demonios que la atormentaban, sino que también derribó las barreras de una sociedad que la marginaba. Fue restaurada no solo en su salud física y mental, sino también en su estatus social y, lo que es más importante, en su identidad espiritual. Pero, ¿qué significa esto para nosotros hoy? ¿Qué aprendemos del relato de María? ¿Cómo puede su viaje enseñarnos a creer en la transformación y el poder de la gracia que todos podemos encontrar, independientemente de nuestros defectos e imperfecciones? María no es solo una figura histórica, sino un reflejo del poder de Dios para transformar vidas, romper cadenas y dar nueva vida a aquellos que están dispuestos a recibir su misericordia. El camino de María Magdalena es más que una historia de redención. Nos invita a reflexionar sobre la profundidad de la transformación espiritual y cómo, al permitir que la gracia de Cristo nos toque, podemos ser restaurados y hechos nuevos. Este es el camino de María, pero también puede ser el nuestro. La transformación de María Magdalena es, sin duda, una de las historias de redención más poderosas de la Biblia. Su viaje no es solo una narración de sanación física, sino una profunda transformación espiritual y emocional que habla del poder de la fe. Su historia comienza en un punto de sufrimiento y aislamiento, pero se convierte en un símbolo de la gracia de Dios, mostrando que la verdadera fe tiene el poder de restaurar vidas de manera radical.
En el contexto histórico, la figura de María Magdalena fue profundamente estigmatizada. Como mujer poseída por 7 demonios, era vista como alguien en los márgenes de la sociedad judía del primer siglo. La posesión demoníaca se consideraba no solo una cuestión de salud, sino una señal de que la persona estaba bajo el dominio de las fuerzas del mal. Este punto de vista la colocó en una posición de aislamiento y rechazo, lo que intensificó aún más su sufrimiento. Vivía en un mundo en el que la sociedad creía en gran medida que la purificación espiritual era un camino largo y difícil, a menudo inalcanzable. El punto de inflexión en la vida de María Magdalena ocurre cuando se encuentra con Jesús. A lo largo de sus enseñanzas y milagros, Jesús demostró no solo el poder de la curación, sino también el poder de la transformación espiritual. Cuando María es liberada de sus demonios por Jesús, no es solo una curación física, sino una restauración espiritual completa. Jesús no solo expulsó a los demonios que la atormentaban, sino que también le ofreció una nueva identidad. La mujer que antes era considerada impura, ahora se convirtió en una fiel seguidora y testigo del poder de Dios. En Lucas 8:2 se menciona que María Magdalena fue una de las mujeres sanadas por Jesús, de quien expulsó 7 demonios. Este pasaje no solo destaca el número simbólico de demonios, sino que también indica el grado de sufrimiento que experimentó. En la tradición judía, el número 7 representa la totalidad y la integridad, lo que implica que el sufrimiento de María fue extremo y completo. No solo estaba físicamente enferma, sino que estaba completamente consumida por fuerzas espirituales que la separaban de su verdadera identidad y comunidad. La fe de María no era solo una creencia en Jesús como sanador, sino una verdadera conversión de su ser. Comenzó a seguir a Jesús con una dedicación inconmensurable, convirtiéndose en una de las discípulas más cercanas y leales. La transformación espiritual de María la llevó a comprender que su vida ahora tenía un propósito mayor. En su camino de fe, no solo fue restaurada, sino que se convirtió en un pilar de apoyo para Jesús y sus discípulos. María Magdalena no solo fue testigo de la curación, sino que también participó activamente en el ministerio de Jesús, siguiéndolo a varias ciudades y apoyando el ministerio con sus propios recursos, como se menciona en Lucas 8:3. Este compromiso no fue superficial, fue un acto de profunda gratitud, porque María no solo fue sanada, sino que se le dio la oportunidad de vivir una nueva vida, con un nuevo propósito. Es importante entender que la transformación de María no ocurrió de la noche a la mañana. Se enfrentó a una lucha interna al liberarse de las cadenas del pasado y entregarse por completo a la fe. Su devoción y servicio a Jesús se convirtieron en una forma de retribuir el amor y la misericordia que había mostrado, representando una de las mayores expresiones de fe y gratitud en la historia cristiana. El camino de María Magdalena es un claro ejemplo de cómo la fe puede liberarnos de las prisiones más profundas, ya sean espirituales, emocionales o sociales. Nos enseña que la verdadera transformación comienza cuando aceptamos la gracia divina y a través de ella encontramos la fuerza para vivir de acuerdo con el propósito que Dios tiene para nosotros. El poder transformador de la fe no está limitado por el pasado de nadie, sino que es capaz de restaurar cualquier vida, por muy perdida o rota que parezca. María, de mujer atormentada por la posesión demoníaca, se convirtió en mensajera del Evangelio de la Resurrección, demostrando que la verdadera fe no solo sana, sino que también nos redefine y nos da una nueva identidad. Esta parte de la historia de María Magdalena no solo es inspiradora, sino también profundamente docente. Nos invita a reflexionar sobre el poder de la fe
y cuánto puede moldear nuestras vidas cuando decidimos aceptar la transformación que Jesús ofrece a todos. El viaje de María nos recuerda que no importa quiénes fuéramos o a qué nos enfrentáramos, la gracia de Dios tiene el poder de restaurar nuestras vidas por completo. Cuando pensamos en figuras bíblicas que ejemplifican una fe inquebrantable, pocas son tan poderosas como María Magdalena. Su lealtad a Jesús, incluso frente a la adversidad más profunda, pone de relieve uno de los elementos centrales del cristianismo, la fidelidad a Cristo, que va más allá de las circunstancias y los desafíos personales. En este contexto, María no solo siguió a Jesús, sino que se convirtió en un ejemplo de lo que significa permanecer firme en la fe, incluso cuando las respuestas parecen escasas y el sufrimiento parece insoportable. La lealtad de María Magdalena a Jesús fue moldeada por su experiencia única de transformación. Antes de encontrar a Cristo, María estaba atrapada en un ciclo de sufrimiento y rechazo. Era una mujer que, debido a sus posesiones demoníacas, vivía aislada y era considerada impura por la sociedad judía. Su curación por parte de Jesús fue un momento de renacimiento espiritual, pero la verdadera transformación de María no solo tuvo lugar en el instante en que fue liberada, sino en la respuesta de fe que tuvo después de este milagro. Cuando se curó, su vida no simplemente volvió a la normalidad. Encontró en Jesús el sentido y el propósito de su existencia. Esta transición de una vida de dolor a una vida de fidelidad y servicio es una de las características que hacen que el viaje de María sea tan inspirador. Después de ser liberada, María se convirtió en una seguidora devota, acompañando a Jesús y sus discípulos a lo largo de sus viajes y ayudando a sostener el ministerio con sus propios recursos. No estaba contenta con ser sanada, sino que sentía un profundo compromiso con el hombre que había transformado su vida. Pero la verdadera medida de su lealtad se ponía a prueba cuando se presentaban las circunstancias más difíciles. Durante la crucifixión de Jesús, una época de gran sufrimiento y aparente derrota, muchos de los discípulos de Jesús huyeron, temerosos de ser asociados con él. Sin embargo, María permaneció al lado de Jesús, incluso cuando la mayoría de los otros seguidores se habían dispersado. Su presencia al borde de la cruz, incluso frente al peligro físico y la vergüenza pública, demostró una fe que no estaba condicionada a resultados inmediatos o dificultades temporales. La lealtad de María era, por lo tanto, algo más profundo que un simple vínculo emocional o admiración. No solo siguió a Jesús por sus palabras y milagros, sino por una profunda convicción interna de que Él era el Mesías prometido, y confiaba en su poder y su misión sin importar lo que pudiera suceder. Para María, seguir a Jesús era una expresión de obediencia, no porque supiera exactamente lo que le depararía el futuro, sino porque creía que el amor y la gracia de Dios la sostendrían, incluso en las horas más oscuras. Este tipo de fidelidad radical es ejemplificada por María en su respuesta al sufrimiento y a la muerte de Jesús. A diferencia de los discípulos que se escondieron, ella se acercó, no se apartó de Cristo, incluso cuando Él estaba siendo humillado y crucificado. Demuestra una confianza inquebrantable que va más allá de la comprensión humana y nos invita a reflexionar sobre lo que significa ser verdaderamente fiel en nuestras propias vidas. Sin embargo, la historia de María Magdalena no termina con la crucifixión. Su lealtad también se refleja en la esperanza, porque, a pesar del dolor, permaneció al pie de la cruz y fue una de las primeras en recibir la noticia de la resurrección de Jesús. Fue llamada por su nombre por Cristo, convirtiéndose así en la primera testigo del mayor milagro de la historia cristiana. La resurrección de Jesús no solo completó el ciclo de la fe y el sufrimiento, sino que también reafirmó la lealtad de María,
que nunca dejó de creer en el plan divino, incluso cuando todo parecía perdido. La lealtad de María Magdalena no era solo una cuestión de seguir físicamente a Jesús, sino de mantener una fe inquebrantable en su misión, su identidad divina y las promesas de Dios. Esta lealtad se traduce en un compromiso radical y permanente que va más allá de las circunstancias temporales y se refleja en acciones concretas de servicio y devoción. La historia de María nos desafía a vivir con una fe similar, que persiste no solo en los momentos de victoria, sino más aún en los momentos de crisis y desesperación, cuando la lealtad y la fe son más necesarias. La fidelidad de María Magdalena a la figura de Cristo nos enseña que para vivir una verdadera fe, no basta con creer en las promesas de Dios cuando todo está bien, sino que es necesario perseverar en la fidelidad, incluso en los momentos más difíciles. Ella es un ejemplo de cómo la verdadera fe nos conecta con algo más grande que nosotros mismos, y cómo, incluso en tiempos de sufrimiento, podemos permanecer firmes en la confianza de que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. La historia de María Magdalena no estaría completa sin la reflexión sobre el sacrificio y la redención que surgen cuando uno decide seguir a Cristo. El camino de María nos enseña que la verdadera fe no está exenta de dudas ni de sufrimientos, sino que es precisamente en los momentos de mayor dolor cuando se revela la fuerza de una vida transformada por la gracia divina. A lo largo de su viaje, María no solo fue sanada, sino que también aprendió a ofrecer su vida en sacrificio, mostrando que el verdadero discipulado requiere un compromiso profundo y a menudo doloroso. ¿Te ha gustado esta reflexión sobre la transformación a través de la fe? Deja tu me gusta y suscríbete al canal para obtener más contenido que puede marcar la diferencia en tu camino de fe. Comenta a continuación y cuéntanos cómo vives tu fe a diario. María Magdalena no solo fue una seguidora de Cristo, sino que fue testigo de su mayor dolor, la crucifixión, y participante de su redención. En los momentos cruciales de la vida de Jesús, ella estuvo presente, sin alejarse, incluso cuando todo a su alrededor parecía desmoronarse. Al ver a Jesús sufrir en la cruz, no solo vio al hombre que había cambiado su vida siendo cruelmente castigado, sino que también comprendió que la verdadera misión de Cristo implicaba sacrificio, no solo por él, sino por toda la humanidad. Es importante entender que cuando María estuvo junto a la cruz, no solo estaba siendo una observadora pasiva, sino que se unió al sufrimiento de Cristo, compartiendo su dolor de una manera profunda. En ese momento, la cruz dejó de ser solo un símbolo de muerte y humillación para convertirse en el símbolo de esperanza y salvación para todos los que, como María, aceptaron el sacrificio de Jesús. La presencia de María en la cruz refleja el sacrificio personal que todos los seguidores de Cristo están llamados a hacer. Ella estaba dispuesta a estar con él, incluso si eso significaba exponerse al peligro y a la vergüenza pública. La decisión de María de permanecer cerca de Jesús fue una decisión de fidelidad incondicional y una profunda comprensión de que la redención de Cristo pasó por el sufrimiento. En la vida cristiana, el sacrificio es una idea que trasciende el simple concepto de sufrimiento. El sacrificio es una expresión de amor profundo que a menudo requiere renuncias y la voluntad de sufrir por el bien de los demás. Al estar al lado de Jesús, María se convirtió en testigo ocular del mayor acto de sacrificio que la humanidad haya conocido. No era solo una espectadora pasiva, sino una participante activa de lo que estaba sucediendo. Ella entendió, de una manera que pocos discípulos podían entender en ese momento, que el sufrimiento de Cristo era parte de un plan divino que traería redención y salvación a todos. Pero la redención de María no se limita a su experiencia en la cruz.
No solo fue sanada espiritualmente y restaurada a su comunidad, sino que también fue una de las primeras testigos de la resurrección de Jesús, el milagro más grande de todos. La resurrección de Cristo fue la clave para entender la victoria sobre la muerte y el poder de Dios, para convertir incluso la tragedia en triunfo. María Magdalena, al ver el sepulcro vacío y recibir el mensaje del ángel de que Jesús había resucitado, experimentó una nueva dimensión de redención. Ella fue restaurada no solo espiritualmente, sino también en su misión. Ahora, ella era una mensajera de la buena noticia, llamada a llevar la noticia de la resurrección al mundo. Este momento de transición de tumba vacía y esperanza renovada es la culminación de la historia de María Magdalena. Fue la primera en experimentar lo que sería el corazón del cristianismo, la victoria sobre la muerte y la posibilidad de una nueva vida en Cristo. La resurrección de Jesús no fue solo un acontecimiento de gran importancia histórica, sino también un símbolo de redención personal para todo ser humano que, como María, experimenta una transformación espiritual a través de la fe. La historia de María nos enseña que la redención no es algo que sucede instantáneamente, sino que es un proceso. Es un proceso que implica fe, sacrificio, sufrimiento y esperanza. La cruz de Cristo, que representaba el dolor y la muerte, ahora simboliza la salvación y la vida eterna. María Magdalena, al seguir a Jesús, fue un reflejo de este camino de transformación y redención. No solo experimentó la sanación y la liberación de sus demonios, sino que también se convirtió en una de las más grandes testigos del poder de Dios para convertir la tragedia en triunfo. Esta parte de la historia de María Magdalena es, sin duda, una invitación para que todos reflexionemos sobre el sacrificio de Cristo y cómo, en nuestras propias vidas, estamos llamados a participar en la redención que Él ofrece. El sacrificio de Cristo no es un final, sino el comienzo de una nueva vida, donde la fe y la redención nos llaman a caminar con Él, no solo en los momentos de victoria, sino también en los momentos de sufrimiento y duda. El camino de María Magdalena no es solo una historia de dolor y sanación, sino también de esperanza y renovación. Cuando todo parecía perdido y la oscuridad envolvía los corazones de los discípulos, María se convirtió en la primera testigo de la mayor promesa cumplida en la historia cristiana, la resurrección de Jesús. Este acontecimiento fue la culminación no solo para ella, sino para todos aquellos que, como ella, se dejaron transformar por la gracia divina. La muerte no tenía la última palabra. La vida eterna y la victoria sobre la muerte estaban a punto de ser reveladas de una manera más profunda y definitiva. Después de la crucifixión, María Magdalena se encuentra en un estado de gran tristeza. Sabía lo que representaba la muerte de Jesús, un final no solo para el hombre que había sanado su alma, sino para la esperanza que había traído al mundo. Jesús, el Mesías prometido, el Salvador, estaba muerto. A María y a los discípulos les pareció el fin de todo lo que habían creído verdad. El dolor de la pérdida era inmenso y la sensación de vacío insoportable. María se encuentra sola, cerca del sepulcro, rodeada por la oscuridad de la pérdida y el peso de su propio dolor. Su fe fue probada a fondo y, como cualquier ser humano, se encontró en un momento de desesperación. Lo que no sabía, sin embargo, era que incluso en medio de este profundo dolor, algo extraordinario estaba a punto de suceder. La tumba vacía sería la señal de que todas las promesas de Jesús estaban a punto de cumplirse de manera espectacular. María llega al sepulcro y encuentra la piedra removida, y el cuerpo de Jesús ya no está allí. Ella está perpleja, sin entender lo que sucedió, lo que parecía un momento de tragedia interminable, donde el dolor de la pérdida lo había consumido todo.
ahora se convierte en un punto de inflexión. La tumba vacía no era señal de derrota, sino de victoria. La muerte de Jesús no fue el final, sino el comienzo de un nuevo capítulo para la humanidad. No estaba muerto, sino vivo, y esto significaba que la promesa de la vida eterna estaba ahora al alcance de todos. El momento crucial en la historia de María Magdalena ocurre cuando se encuentra con el ángel y luego con Jesús. Cuando Jesús la llama por su nombre, a María le invade un sentimiento de asombro y alegría, porque finalmente reconoce que el Señor, aquel que creía haber perdido, está allí, vivo, ante ella. Esta revelación no es solo la confirmación de la resurrección de Cristo, sino también la prueba de que las promesas de Jesús son reales y accesibles a todos los que creen. María se convierte así en la primera testigo de la victoria sobre la muerte. Este evento es de enorme importancia. Jesús no solo venció a la muerte, sino que también revela un nuevo tipo de vida, una vida que va más allá del sufrimiento físico y del dolor emocional, una vida que nunca más estará separada de Dios. Para María, esta revelación de la resurrección es más que una simple noticia de que Jesús está vivo. Es el cumplimiento de una promesa divina, un cambio radical que redefine la realidad del ser humano. Lo que parecía una tragedia ahora se convierte en esperanza eterna. La tumba vacía simboliza en última instancia nuevas posibilidades, nuevos comienzos. La resurrección de Jesús no fue solo un acontecimiento para María, sino para el mundo entero. Se convierte en la primera mensajera, la portavoz del milagro que cambiaría el curso de la historia. La esperanza que experimenta es contagiosa, y al llevar este mensaje a los discípulos, María se convierte en una de las figuras más importantes en la difusión del cristianismo. María Magdalena nos enseña que incluso en las situaciones más desesperadas, cuando todo parece perdido, Dios tiene el poder de hacer brotar la esperanza. Su historia es una afirmación de que, incluso en las horas de mayor sufrimiento, la promesa de Dios nunca falla. No solo fue testigo de la resurrección de Jesús, sino que también fue un ejemplo vivo de cómo la fe inquebrantable puede llevarnos a una nueva realidad, una realidad en la que la muerte ha sido conquistada y la vida eterna está asegurada. La revelación de la resurrección es el símbolo supremo de que para aquellos que siguen a Cristo, la muerte no es el final, sino el comienzo de una nueva vida en su presencia. Esta promesa cumplida es una invitación a todos nosotros, a creer que, independientemente de las circunstancias, la esperanza en Cristo siempre prevalecerá, y que las promesas de Dios son más fuertes que cualquier oscuridad. La tumba vacía no es solo un evento histórico, es la clave para una nueva vida y un nuevo propósito para todos aquellos que eligen seguir a Cristo. María Magdalena es más que una figura histórica, es un reflejo de cómo la gracia divina puede transformar vidas, incluso en los momentos más oscuros. Su historia no se limita al pasado. Nos desafía a comprender el verdadero poder de la fe y el compromiso con Cristo, independientemente de las dificultades que enfrentemos. De una mujer marcada por el sufrimiento, el rechazo y la posesión demoníaca, María se convirtió en la primera en presenciar la resurrección de Jesús, llevando consigo el mensaje de esperanza y la promesa de la vida eterna. Tu viaje es la prueba de que con una fe genuina, cualquiera puede ser restaurado y transformado. ¿Qué podemos aprender de la historia de María Magdalena? En primer lugar, la redención no es solo una palabra, sino una realidad vivida por quienes, como María, permiten que el poder de Cristo entre en sus vidas. La transformación de María es lo que sucede cuando nos rendimos a la gracia de Dios y dejamos que Él nos moldee de adentro hacia afuera. Su lealtad y fidelidad son ejemplos de cómo debemos seguir a Jesús,
no solo en los tiempos difíciles, sino también en los tiempos de sufrimiento y pérdida. María no fue solo una seguidora pasiva, sino que participó activamente en la misión de Cristo, sin esperar reconocimiento, sino ofreciendo su servicio desde el corazón. Nos muestra que el verdadero discipulado requiere sacrificio y compromiso. Cuando estuvo al lado de Jesús en la cruz, y fue la primera en ver la tumba vacía, María no solo encontró la esperanza que había estado buscando, sino que se convirtió en la mensajera de esa esperanza para el mundo. El ejemplo de María Magdalena es una llamada a todos nosotros. No importa cuán perdidos, marginados o indignos nos sintamos, así como ella ha sido transformada, nosotros también podemos estarlo. La tumba vacía, que fue el punto final de su viaje de sufrimiento y pérdida, se convirtió en el símbolo de la victoria sobre la muerte y la vida eterna ofrecida a todos. La resurrección de Jesús es la respuesta definitiva a nuestros miedos e incertidumbres, y María fue la primera en dar testimonio de este milagro. Su historia nos muestra que, a pesar de la adversidad, la fe en Cristo puede traer sanación, renovación y propósito. La vida de María Magdalena no es solo una narración de transformación, sino una invitación para que todos aceptemos la gracia de Dios y vivamos de acuerdo con la nueva identidad que Él nos ofrece. Al reflexionar sobre el viaje de María, la pregunta final es: ¿estamos dispuestos a seguir a Cristo con la misma fe, lealtad y valentía, incluso cuando el camino se vuelve difícil? María Magdalena nos enseña que con Cristo no hay barreras ni derrotas, solo victorias espirituales que nos lleven a la vida eterna. La resurrección no es solo un evento histórico, sino la promesa cumplida para todos los que eligen seguir a Jesús. La historia de María Magdalena es una invitación a reflexionar sobre nuestra propia fe. Si este video te inspiró, no olvides dar tu me gusta y suscribirte para no perderte ninguna actualización. Comenta a continuación lo que aprendiste de este mensaje y compártelo con alguien que necesite esta inspiración.